Ya, empezamos. El líquido cefalorraquídeo. Nosotros tenemos que hablar acerca de la formación, dónde se produce, por dónde circula y dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Recordarles que el líquido cefalorraquídeo se lo puede obtener a través de la punción lumbar, y que la punción lumbar es mejor realizarla en decúbito lateral. Eso ya en alguna clase les he enseñado. ¿Cuál es la cantidad de líquido cefalorraquídeo que nosotros tenemos? Normalmente en el adulto existe una cantidad de 150 mililitros. De estos 150 mililitros, la mitad está a nivel craneal y la otra mitad está a nivel espinal. La mitad está a nivel craneal y la otra mitad está a nivel espinal. Ahorita vamos a aclarar esto. En cambio, en el neonato, miren qué cantidad pequeñita existe en los neonatos, 5 mililitros. ¿Cuál es la velocidad de formación del líquido cefalorraquídeo? En el neonato, en total al día, se van a producir 25 mililitros. 25 mililitros. En el adulto se produce líquido cefalorraquídeo a una velocidad de 0,35 mililitros por minuto, que eso equivale a ¿cuánto será por hora? A 21 ml. Entonces decimos 21 ml. Eso es por hora, ¿no es cierto? Y en 24 horas. 504 ml. Esto es lo que se produce en el adulto, 504 ml en 24 horas. En 24 horas. ¿Qué quiere decir, jóvenes? ¿Cuántas veces, miren, si normalmente nosotros tenemos en un neonato 5 ml, y si se produce 25 ml al día en el neonato, ¿cuántas veces se renueva el líquido cefalorraquídeo? 5. 5 veces se llega a renovar el líquido cefalorraquídeo. Es un líquido en constante producción, circulación y reabsorción. Entonces, en el neonato se renueva en una velocidad más o menos de 5 veces por día. Y en el adulto, ¿cuántas veces se renovará esta cantidad de 150 ml? 3. Sí, de 3 a 4 veces. En general, podemos decir entonces, la renovación del líquido cefalorraquídeo es de 3 a 5 veces al día. Esa es la renovación del líquido cefalorraquídeo. ¿Se está entendiendo eso o no? Sí, doctor. Perfecto. Como estarán viendo, entonces, esta cantidad no es una cantidad estática, sino que varias veces se va renovando el líquido. En el neonato, hemos dicho, 5 veces aproximadamente, y en el adulto de 3 a 4 veces en promedio, pero por eso decimos la renovación del líquido cefalorraquídeo es de 3 a 5 veces. Ya, bien. ¿Cuál es la presión del líquido cefalorraquídeo a nivel de la médula espinal? Cuando hacemos la punción lumbar y queremos medir el líquido cefalorraquídeo a nivel espinal, ¿cuánto es? En el neonato es de 9 a 12 centímetros de agua y en el adulto es de 7 a 18 centímetros de agua. Rara vez hacemos esta medición a nivel espinal. Rara vez. Esto ya saben ustedes.
¿Cuál es la característica citoquímica del líquido cefalorraquídeo? Es un líquido incoloro, cristal de roca, o si quieren claro, cristal de roca, cuyas células son de 0 a 5 por milímetro cúbico, Todas estas células tienen que ser mononucleares, ¿ya? Las proteínas de 20 a 40 miligramos por 100 ml y la glucosa de 40 a 80 miligramos por 100 ml. Eso es lo que es normal en el líquido cefalorraquídeo y tienen que aprender ustedes porque si quieren interpretar patología, por ejemplo, ya saben, patología meningitis, pues tienen que saber todo esto, incluyendo el color del líquido cefalorraquídeo. Otra patología donde también se analiza el líquido cefalorraquídeo es el Guillain-Barré. Y vamos a ver que en el Guillain-Barré más adelante hay una elevación de las proteínas y una normalidad de las células, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Lo importante es que ustedes sepan interpretar qué es lo normal y en base a lo normal recién viene lo patológico. Esto también hemos visto, características del líquido cefalorraquídeo en las distintas meningitis. Vamos a pasar rápidamente. Ahora sí, viene dónde se produce el líquido cefalorraquídeo, por dónde circula y dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se produce? El líquido cefalorraquídeo se produce principalmente, en su mayoría, en los ventrículos laterales, en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Plexos coroideos de los ventrículos laterales. De acá, perdón, principalmente en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. También se puede producir en menor proporción en los plexos coroideos del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo. ¿Dónde también se produce el líquido cefalorraquídeo? En menor proporción, el líquido cefalorraquídeo se produce en el espacio intersticial del cerebro, en el espacio intersticial del cerebro. También se produce en poca proporción en el revestimiento ependimario del sistema ventricular. Vean, a ver, todo ventrículos laterales, tercer ventrículo, conducto del epéndimo, cuarto ventrículo, que están revestidos internamente por epéndimo. Entonces, en el revestimiento ependimario, acá se produce también líquido cefalorraquídeo. Y también se produce líquido cefalorraquídeo en muy poca proporción, en muy poca cantidad, en las vainas durales, en la dura madre que recubre las raíces nerviosas, Bien, les he dado varios lugares de producción, de formación del líquido cefalorraquídeo. Pero principalmente les he dicho el principal lugar, ¿cuál es? El primero que hemos mencionado, en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Plexos coroideos de los ventrículos laterales. Miren, por favor, las flechitas son las que orientan. ¿Cuál es la circulación? ¿Por dónde transita el líquido cefalorraquídeo? ¿Por dónde circula? De los ventrículos laterales, voy a ir dibujando. O más que dibujar, voy a ir anotando. Ya. Aquí hay un hoyito. De los ventrículos laterales pasa todo esto que voy a encerrar. Todo esto, jóvenes. Todo esto es el tercer ventrículo. Vamos a colocar con el número 3. Es el tercer ventrículo. Entonces, de los ventrículos laterales, ¿qué es esto? Vamos a anotar con D y L. De los ventrículos laterales, pasa al tercer ventrículo a través de este hoyito, a través de los agujeros de Monro. Agujeros de Monro.
así se llama. Entonces, una vez producido el líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, a través del agujero de Monro, pasa al tercer ventrículo. Pasa al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa por este conductito que están viendo ahí. Acá. ¿Y qué es acá? Cuarto ventrículo. Ese es el cuarto ventrículo. Entonces, del tercer ventrículo, a través de este conducto filiforme que están viendo acá, ¿ya? A través de este conducto filiforme, pasa al cuarto ventrículo. Este conducto filiforme recibe el nombre de, ¿qué se llama? Acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. Es el acueducto de Silvio. Entonces, todo esto es el acueducto de Silvio. Vamos a dibujar el acueducto de Silvio. Todo este conductito es el acueducto de Silvio. Vamos a borrar ahora. Bueno, entonces, a través del acueducto de Silvio, el líquido cefalorraquídeo llega al cuarto ventrículo. Al cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo, jóvenes, ¿qué destino presenta el líquido cefalorraquídeo? Miren, el cuarto ventrículo tiene unos hoyitos, no sé si pueden ver ahí. A ver, ¿se pueden ver los hoyos? ¿No? ¿Se ven o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Mira, del cuarto ventrículo, a través de 3 hoyitos que se encuentran en el techo del cuarto ventrículo, a través de estos, de 3 hoyitos, de 3 orificios, de 3 agujeros. Aquí estamos viendo solamente uno, ¿ya? Uno. Estos orificios son 3, les decía 3. Estos orificios reciben el nombre de agujeros de Luschka. Ese es el agujero de Luschka. Es un agujero de Luschka y son 2 agujeros de Magendie. Entonces, a través de estos 3 hoyitos, un agujero de Luschka, que es el... perdón, estoy mal. Estoy mal. Mil disculpas, cachito. Es al revés, un ratito. Ya. Luschka. Un agujero de Magendie y 2 agujeros de Luschka, es así. A través de los agujeros de Luschka y el orificio de Magendie, va a pasar el líquido cefalorraquídeo a esto. ¿Y qué es esto? Esto recibe el nombre de cisterna magna. Cisterna magna. Bueno, entonces, reiteremos.
El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos oroideos de los ventrículos laterales. De ahí circula a través del agujero de Monro al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, a través del acueducto de Silvio, pasa al cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo se encuentran los agujeros de Luschke y Magendie, y a través de estos orificios va a pasar acá, a esta cisterna. El error o los alumnos muy frecuentemente jóvenes se olvidan de esto. ¿Qué sistema se llama? Los alumnos muy frecuentes, ¿me están escuchando, no, jóvenes? Sí, doctor. Los alumnos muy frecuentemente describen muy bien ventrículos laterales, agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, llegan al cuarto ventrículo y ahí se quedan. Ahí se quedan. No, pues ahí no termina el líquido cefalorraquídeo desde el cuarto ventrículo, a través de los agujeros de Luschke y Magendie, pasa a esta cisterna. Y les decía, el alumno, el interno, frecuentemente se olvida de esto, que es la cisterna magna. La cisterna magna. Y de la cisterna magna, ¿cuál es el destino del líquido cefalorraquídeo? Tiene dos destinos. El líquido cefalorraquídeo que está acá en esto, que se llama cisterna magna. Ya, esto. Entonces, ¿qué destinos tiene? Va a circular en sentido ascendente, como están viendo ahí, como están viendo las flechitas, o en sentido descendente. Cuando el líquido cefalorraquídeo de la cisterna magna circula hacia arriba, se va a ubicar en el espacio subaracnoideo del cerebelo y de la corteza cerebral. Espacio subaracnoideo del cerebelo y de la corteza cerebral. ¿Pueden ver o no? Está con flechas blanquitas acá. Flechas blanquitas. Las vamos a pintar de negritas. Va al espacio subaracnoideo cortical. ¿Y dónde va a terminar? Termina en estas bolitas. Esas bolitas son las granulaciones de Pacchioni. Las granulaciones de Pacchioni. O corpúsculos de Pacchioni también llamados. Pacchioni. ¿Y cuáles son los corpúsculos de Pacchioni? Esas granulaciones. Aquí una y aquí vemos otra granulación. Y miren, ¿para qué sirven las granulaciones de Pacchioni, que también se llaman vellosidades aracnoidales? Estas granulaciones de Pacchioni, llamadas también vellosidades aracnoidales, lo que hacen es, perdón el término, chupar. Se llama absorber, ¿ya? No voy a decir chupar, solo, pues para que entiendan ustedes. Absorben el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo de la corteza cerebral. ¿Hacia dónde? ¿Qué creen que es esto? Hay una vena larga que está en la parte media del cerebro. ¿Qué creen que es? Entre los dos hemisferios cerebrales. ¿El seno longitudinal? Sí. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, a través de las granulaciones de Pacchioni, es reabsorbido hacia el sistema venoso, es decir, hacia el seno longitudinal superior, hacia el seno longitudinal superior. Entonces, el líquido cefalorraquídeo termina acá, en la sangre venosa del seno longitudinal superior. Y ustedes saben que del seno longitudinal superior va a ir al seno transverso, seno sigmoideo, yugular, interna, aurícula derecha, ¿no es cierto? Entonces, vía cava superior, va a ir a la aurícula derecha. Entonces,
En resumen, ¿dónde termina el líquido cefalorraquídeo? En la sangre venosa. En la sangre venosa. Termina yendo a la circulación sanguínea, a la sangre venosa. ¿Y qué pasa con el líquido cefalorraquídeo que ha descendido? Va al espacio subaracnoideo espinal. Espacio subaracnoideo espinal. Cuando nosotros hacemos las punciones lumbares, jóvenes, sacamos ese líquido, pues, el que está en el espacio subaracnoideo espinal, ¿no? Ustedes saben que hacemos la punción lumbar mucho más abajo donde no hay médula espinal, a nivel de, por debajo de L2, ¿no? Hacemos a nivel de L3, L4 o L4, L5, como les he enseñado en una clase anterior. Pero este líquido, entonces, que desciende por el espacio subaracnoideo espinal, pues, una vez que desciende, ¿qué trayecto va, o qué destino, mejor dicho, va a tener? Miren, una vez que desciende, o nuevamente, ¿qué cosa hace? Vuelve, asciende. Miren, asciende, asciende, asciende. Se va al espacio subaracnoideo. ¿Qué espacio le darían ustedes a este espacio? ¿Cómo lo llamarían este espacio subaracnoideo? Si está abajo, basal. El espacio subaracnoideo de la base del cerebro. Sigue ascendiendo. Sigue ascendiendo. ¿Y dónde va a terminar, jóvenes? ¿Dónde creen que termina? ¿Dónde termina? En las granulaciones de Pacchioni, doctor. También termina en las granulaciones de Pacchioni, donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Entonces, comprendan, entiendan la producción, la circulación y la absorción del líquido cefalorraquídeo. Y como esta producción, circulación y esta absorción se realiza en varias oportunidades, por eso se llama reabsorción, porque se está absorbiendo en varias veces al día. Varias veces al día. Esa es la producción, la circulación y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde termina? Termina en las granulaciones de Pacchioni, lugar donde el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe hacia la circulación sanguínea, es decir, hacia la sangre venosa, hacia el seno longitudinal superior. No olviden, no olviden que del cuarto ventrículo a la cisterna magna hay 3 hoyitos, los agujeros de Luschka y los agujeros de Magendie. No se olviden. Este es el error más grande, o el olvido, mejor dicho, que tienen la mayoría de los alumnos cuando están en el internado. Hasta acá, la circulación, ventrículos laterales, agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, va muy bien. Inclusive se acuerdan esto, que se reabsorben en las granulaciones de Pacchioni. Pero, desdito, se olvidan de la cisterna magna y se olvidan que del cuarto ventrículo a la cisterna magna hay 3 hoyos, 3 orificios, 3 agujeros, los de Luschka y el de Magendie. No se olviden esto. Bueno, borramos esto. Esto es un corte frontal o coronal, jóvenes. Vean. Este es el seno longitudinal superior, que está aquí. Miren, es un corte así, de frente. Por eso se llama corte frontal o coronal. Entonces, en la parte media les dije que está el seno longitudinal superior. ¿Qué serán estas cositas, estas bolitas? Las granulaciones de Pacchioni. Son las granulaciones de Pacchioni, que están llevando el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo cortical hacia la sangre venosa. Veamos esto es interesante. Vean, aquí está pintado, vean desde el origen hasta la terminación.
El líquido cefalorraquídeo se produce, primer clic, en los ventrículos laterales, plexos coroideos de los ventrículos laterales. A través del agujero de Monro, ¿dónde van? Al tercer ventrículo. Sigan el color, de ahí, ¿dónde van? A través del acueducto de Silvia, ¿dónde llegan? Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, agujeros de Lucia y Magendie, ¿dónde van? Cisterna Cisterna magna. Cisterna magna. Y de la cisterna magna ya saben los dos caminos, el ascendente y el descendente. El ascendente, como están viendo ahí, y el descendente. Veamos con el ascendente. Terminando en las granulaciones de Pacquiao. El descendente, una vez que desciende, también va a volver a ascender. Y miren, asciende, 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 asciende. Se ubica en este espacio. No se olviden que es el espacio subaracnoideo de la base del cerebro. Subaracnoideo basal también se llama eso. Luego va al espacio subaracnoideo cortical o de la corteza cerebral. Y finalmente terminan las granulaciones de Pacquiao. No se olviden el espacio subaracnoideo basal. ¿Se comprendió o no? Sí, sí, doctor. Hay un procedimiento quirúrgico que más adelante les voy a mencionar, que se llama la tercera ventriculostomía. ¿Y saben en qué consiste? Me voy a adelantar aprovechando este dibujo. Ya. La tercera ventriculostomía significa, jóvenes, esto, fenestrar el piso del esto. Esto. Se fenestra, se destruye el piso del tercer ventrículo y se comunica el ventrículo lateral ¿con qué? ¿Con qué? Si estamos destruyendo esto, el piso, estamos abriendo el piso, comunicamos los ventrículos laterales con... Basal. El espacio subaracnoideo basal. Acuérdense de este dibujito que les voy a pedir que recuerden al final de la clase. Nosotros hacemos con un endoscopio, entramos por acá, al ventrículo lateral. ¿Y qué hacemos? Digamos ventrículo lateral, pasamos el agujero de Monro y destruimos esto, abrimos el piso del tercer ventrículo y comunicamos el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo basal. ¿Cuándo hacemos este procedimiento quirúrgico? Cuando aquí hay, por ejemplo, en el tercer ventrículo o en el acueducto de Silvio, por ejemplo, hay una estenosis, por ejemplo, o hay un cisticerco aquí, por ejemplo, en el cuarto ventrículo. Entonces, como está obstruido esto, lo que hacemos es fenestrar el piso del tercer ventrículo y comunicar directamente el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo basal. ¿Se entiende? Evitamos todo esto. Ya enseguida les voy a decir. Bueno, sigamos. Bueno, ahora sí, ya tienen las bases ustedes para aprender cómo y por qué se produce la hidrocefalia. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de la hidrocefalia? 3 mecanismos. El primero, que haya un excedente en la formación de líquido cefalorraquídeo. ¿Excedente dónde? ¿Dónde se produce mayormente el líquido cefalorraquídeo? Les he dicho, en los ventrículos laterales. Entonces, hay tumores de los plexos coroideos de los ventrículos laterales que se llaman papilomas. Y los papilomas son tumores que secretan mucho líquido cefalorraquídeo. Hiperproducen líquido cefalorraquídeo. Hiperproducen el líquido cefalorraquídeo. Entonces, alteración en la producción. Ejemplo, tumores de los plexos coroideos. ¿Qué hacen? Producen mucho líquido cefalorraquídeo. El segundo mecanismo, ¿cuál será? ¿Alteraciones dónde? En la Circulación. Circulación. alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo.
Vamos a ir dando ejemplo. Ejemplo, tumores del tercer ventrículo. Ejemplo, tumores del cuarto ventrículo. Ejemplo, estenosis. ¿Esto es estenosis de qué? Del acueducto de Silva. El acueducto de Silvio. Esta es la causa más frecuente de hidrocefalias congénitas jóvenes. Es la causa más frecuente de hidrocefalias en los lactantes, la causa más frecuente que operamos, la estenosis del acueducto de Silvio. Pero repito, otras causas, tumores del tercer ventrículo, tumores del cuarto ventrículo. Puede también existir un quiste de cisticerco ubicado en el cuarto ventrículo. Puede también existir esa posibilidad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Hay una alteración en el trayecto, en el tránsito, en la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué también podrá existir? En la absorción. Alteraciones en la absorción. ¿Dónde? Las granulaciones de Pacchioni. Las granulaciones de Pacchioni se pueden obstruir, se pueden tapar. Ejemplo, meningitis. Ya saben ustedes entonces por qué la meningitis produce esa complicación frecuente. Porque taponan las granulaciones de Pacchioni. Porque las meningitis tienen mucha proteína y taponan las granulaciones de Pacchioni. Otro ejemplo de alteración en la reabsorción que tapone las granulaciones de Pacchioni, la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea. Otra causa de taponaje en las granulaciones de Pacchioni. Tenemos a la hidrocefalia normotensiva que vamos a hablar más adelante. La hidrocefalia normotensiva. Entonces, acá, en estos casos, no existe reabsorción. Existirá producción, existirá circulación, pero no hay reabsorción. No hay reabsorción. Decirles también que en las meningitis, además de existir alteración en la reabsorción, va a existir una alteración en la circulación a este nivel. ¿Qué es a este nivel? ¿Qué quiere decir a este nivel? Espacio subaracnoideo Paso basal. subaracnoideo. Que se van a formar bridas aracnoiditis, jóvenes. En las meningitis se forman bridas a nivel del espacio subaracnoideo basal. Entonces, en las meningitis existen dos mecanismos de producción para la hidrocefalia. Uno, que hay una obstrucción en el espacio subaracnoideo basal. Espacio subaracnoideo basal, como consecuencia de una aracnoiditis producida por la meningitis. Y el segundo mecanismo, yo diría el más importante, en la meningitis, en cuanto a producción de hidrocefalia, es una alteración en la reabsorción. Taponan las granulaciones de Pacchioni. Ya. Sigamos. Ya sabemos el mecanismo de producción. Ahora, ¿cuál es el examen por excelencia para diagnosticar la hidrocefalia? Sin duda es la tomografía. En los lactantes se pueden hacer ecografías transfontanelares, pero el examen de excelencia en todos, digamos, es la tomografía cerebral. Y como ven acá, que existe en la tomografía un aumento de tamaño de los ventrículos laterales, Antes que se me vaya, esta es una hidrocefalia fácil de interpretar. Cuando las hidrocefalias son fáciles de interpretar, se entiende que los ventrículos están grandecitos, están gordos. Pero algunas veces la hidrocefalia puede ser una hidrocefalia no tan manifiesta. Y hay una duda si es una hidrocefalia o no es una hidrocefalia. ¿Qué quiero decir? Que cuando los ventrículos laterales están bien gordos, bien aumentados de volumen, no hay ninguna duda. Esa es una hidrocefalia. Algunas veces este aumento, esta dilatación ventricular puede ser leve.
o moderada. En estos casos se recurre al índice de Evans. ¿Y qué es el índice de Evans? Aquí hay. Repito, el índice de Evans es para las hidrocefalias que son dudosas. No sabemos si es una hidrocefalia o es un leve aumento del sistema ventricular. ¿En qué consiste el índice de Evans? Consiste en medir, miren, esta distancia. De acá a acá. ¿Qué diríamos? Medimos la distancia que hay entre ambos cuernos frontales, siempre hablando de los ventrículos laterales. Medimos entonces la distancia que hay de un cuerno del ventrículo lateral al otro. ¿Se está entendiendo eso o no? Sí, doctor. Ya. Y medimos por una parte. Y por otra parte medimos la distancia máxima que hay desde la cara interna aquí, de un cara interna a nivel parietal. La distancia máxima que tenemos del cerebro a nivel de los parietales. De acá, repito, hasta acá. Si quieren, de ahí, ahí. Entonces, nosotros dividimos la distancia bifrontal de la distancia biparietal máxima. Esta distancia bifrontal la dividimos, aquí decimos entonces, consiste en medir la distancia bifrontal de la distancia ¿qué? Biparietal. Biparietal. Medimos esa distancia bifrontal de la distancia biparietal. Y normalmente esa distancia tiene que ser menor a 0,30. Porque cuando es la distancia mayor a 0,30, decimos este paciente tiene una hidrocefalia. Tiene una hidrocefalia. Pero repito, ese índice de Evans es para cuando hay una hidrocefalia que es dudosa. ¿Se entendió esto o no? Sí, doctor. Si quieren, puedo repetir, jóvenes, no hay problemas. Pero si aprendieron, es de lo más sencillito, les voy a repetir. Cuando tenemos una hidrocefalia y no tenemos ninguna duda, no necesitamos, en la mayoría no necesitamos hacer el índice de Evans, pero algunas veces cuando hay unas pequeñas hidrocefalias o medianas hidrocefalias, tenemos duda, ¿lo opero o no? Porque las hidrocefalias se operan, jóvenes. Estamos con la duda, ¿lo opero o no lo opero? A ver, ¿cuánto de Evans tiene? No es tan grande su hidrocefalia, decimos, ¿cuánto de Evans tiene? Así hacemos la medida, ¿ya? Y si esa medida, esto sobre esto, biparietal sobre bifrontal, y si esa distancia es mayor, el resultado es mayor a 0,30, entonces decimos que está con una hidrocefalia. ¿Ahora se entendió o no? Sí, doctor. Bueno, pero les repito que cuando hay hidrocefalias generalmente no necesitamos medir este índice de Evans porque la hidrocefalia, como en la figura que estamos viendo, es bastante grande, pues es bien manifiesta, los ventrículos están bien gordos, ¿no? Están bien dilatados. Entonces aquí no necesitamos medir, no necesitamos hacer el índice de Evans. Directamente al quirófano, operar a este paciente. Cuando son hidrocefalias leves es que hacemos el índice de Evans. Digamos. Vayamos a ver la clínica de la hidrocefalia. Si hay aumento de líquido cefalorraquídeo, en los niños, ¿cuál va a ser la clínica?
En los lactantes. En los lactantes. ¿Qué creen que va a existir? Macrocefalia. Va a aumentar de tamaño, pues, el cráneo. Macrocefalia. Macrocefalia. ¿Cómo va a estar la fontanela? ¿Blandita o dura? Blanda. Va a estar blanda, pues dura. Fontanela dura, tensa. Porque hay una hidrocefalia. Normalmente es blanda, ¿no? Pero cuando hay hidrocefalia es una fontanela dura, tensa. Y este signo aprendan jóvenes, que también algunas veces lo vemos en los adultos, no solamente en los niños. Es el signo de Parinot. El signo de Parinot, ¿en qué consiste? Voy a agrandar el dibujo. ¿Pueden ver ustedes ahora? Se llama también signo de los ojos en sol poniente. En sol poniente. ¿Qué quiere decir? Que los ojitos jóvenes, vean, no pueden mirar hacia arriba, están pegados hacia abajo, ¿sí? Apenas se puede ver la córnea, la pupila hacia abajo. No pueden mirar hacia arriba. Signo de Parinot, dificultad para mirar hacia arriba. Dificultad en la mirada vertical superior, si quieren. No pueden mirar hacia arriba, los ojitos están clavados hacia abajo. Signo del sol poniente también llamado. Les repito, no solamente se presenta en los niños, también lo vemos en los adultos. El signo de Parinot. Bueno, está la cabeza grande, la fontanela está dura, el signo de Parinot. En los niños jóvenes, en los lactantes, estamos hablando de los lactantes, no se quejan, pues, no tienen lenguaje todavía, no se quejan. Entonces, ¿cómo se va? No se quejan a través del lenguaje, sino ¿cómo se van a quejar? Llorando, siendo irritables. Entonces, irritabilidad. Y también van a tener náuseas, vómitos. El signo de Macewen consiste en percutir, golpear la cabecita. Y la percusión que nos da un signo es como si estuviéramos nosotros tocando una olla llena de líquido, un recipiente lleno de líquido. Y nos va a dar matidez, ¿no es cierto? A eso se llama el signo de Macewen. Es un signo más que todo teórico. Teórico. Lo que sí vemos es en los lactantes macrocefalia, fontanela tensa, signo de Parinot, y que los niños estén vomitando, y que los niños estén irritables. Eso es en los, repito, niños pequeñitos, es decir, en los lactantes. Pero ya cuando los niños ya han crecido, ¿y por qué se presenta la macrocefalia antes que nada? ¿Por qué crece la cabeza en los lactantes? Porque las suturas no están cerradas todavía. Por eso, porque las suturas no están cerradas todavía. En cambio, en los adultos y niños grandes, niños mayores, donde la fontanela ya está cerrada, donde la fontanela ya está cerrada, ya. Escucha, no se me ha borrado. Un ratito, un cachito, un cachito. Entonces, adultos y niños mayores, donde la fontanela ya está cerrada, pues la cabeza ya no va a crecer, ¿no es cierto? Ya no va a crecer. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? ¿Qué clínica creen que vaya a tener el paciente? Ya no va a crecer la cabeza. Hipertensión endocraneal. No les he enseñado todavía ese concepto. ¿Qué creen que vaya a tener? ¿Qué clínica? Cefalea. Correcto, va a tener el paciente dolor de cabeza. ¿Qué más? Vómito. Náuseas, vómitos. Eso va a tener. Y se va a presentar, conforme pasa el tiempo, un edema de papila. Ya está triada, dolor de cabeza, cefalea, vómitos
y edema de papila se conoce con el nombre de síndrome de hipertensión endocraneal. Síndrome de hipertensión endocraneal, que es la clase del jueves. El jueves vamos a hablar del síndrome de hipertensión endocraneal. Un adelanto nada más. ¿De acuerdo? Entonces, en los adultos y en los niños grandes se va a presentar el síndrome de hipertensión endocraneal. Un adelanto a la próxima clase. Sí. A los niños, ya saben, macrocefalia. ¿Cuál es el tratamiento de la hidrocefalia? Quirúrgico. Como medida paliativa, se puede dar paliativa. A mí no me gusta, pero les tengo que enseñar. Como medida paliativa se puede realizar un tratamiento medicamentoso. Medicamentoso con la finalidad de disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué medicamento disminuye la producción del líquido cefalorraquídeo? Entonces aquí un ratito. Tratamiento, repito, medicamentoso. Damos inhibidores de la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica, jóvenes, es una enzima citosólica que interviene activamente en la producción de líquido cefalorraquídeo. Activamente, la anidrasa carbónica. En oftalmología también les enseñan, ¿no es cierto?, que los humores del ojo, el humor vítreo, también es dependiente de su producción. El humor acuoso, el humor vítreo es dependiente también de la anidrasa carbónica. Y los oftalmólogos usan mucho inhibidores de la anidrasa carbónica. En neurocirugía también se puede utilizar en forma paliativa, les decía, y yo más que todo les diría teórica, estos inhibidores que van a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿De qué manera? Repito, inhibiendo a una enzima que produce líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es esa enzima? La anidrasa carbónica. ¿Han escuchado hablar de esta enzima citosólica o no? ¿Escucharon hablar o no? ¿No? Sí. ¿Cuáles son los medicamentos que inhiben a la anidrasa carbónica y por ende disminuyen la producción de líquido cefalorraquídeo? Es el topiramato, la furosemida y este es el más conocido. La acetozolamida. Estos son los tres medicamentos que, repito, desde el punto de vista teórico se pueden dar en la hidrocefalia con la finalidad de que no produzca o produzca muy poco líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Inhiben a la anidrasa carbónica, ya que la anidrasa carbónica, repito por última vez, favorece la producción de líquido cefalorraquídeo. Un ratito, ya estamos terminando un cachito. Ya. ¿Cuál es el tratamiento entonces de la hidrocefalia? Es tratamiento quirúrgico. ¿Y qué hacemos? Drenar, derivar ese líquido que está acumulado en el cerebro. ¿Dónde derivamos?
ese líquido generalmente lo derivamos a la cavidad peritoneal. En la cavidad peritoneal se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Y eso consiste en colocar una valvulita desde los ventrículos laterales hasta la cavidad peritoneal. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Se llama derivativa ventrículo peritoneal. Entonces, a través de una valvulita, que es esta, la gente llama tripita, esa es una valvulita. ¿Ya? Esa valvulita lo colocamos desde los ventrículos laterales hasta la cavidad peritoneal. Por eso se llama a esta derivativa ventrículo peritoneal. La más usada, la que más utilizamos. Otra, cuando a veces hay peritonitis, hay un embarazo ya avanzado, o hay alguna contraindicación para no colocar en la cavidad peritoneal, ¿qué hacemos? Les colocamos a la aurícula derecha. Se llama la derivativa ventrículo atrial. Colocamos al corazoncito, a la aurícula derecha. Derivativa ventrículo atrial. A veces se puede colocar a la cavidad pleural. Derivativa ventrículo pleural. ¿Ya? Pero las que más utilizamos nosotros, sin duda, esta es la que más usamos. Y como alternativa, esta, la atrial, el ventrículo atrial. Ya. Bueno, decirles, jóvenes, aquí viene. Les pedí que se acuerden. Existen dos clases de hidrocefalia. La comunicante y la no comunicante. A ver. Pero antes, ¿qué será esto? Les he dicho al comienzo, ¿no? Es la tercera ventriculostomía. Es otro procedimiento quirúrgico que se lo hace a través de un endoscopio, como están viendo acá. Donde fenestramos, ¿qué cosa será esto? Ventrículo lateral. No. Entramos al ventrículo lateral. Rompemos el piso del tercer ventrículo y comunicamos el piso del tercer ventrículo con, ¿qué les decía? Con el espacio subaracnoideo basal. Aracnoideo basal. Se llama la tercer ventriculostomía. Quiere decir romper el tercer ventrículo y comunicar el tercer ventrículo con el espacio subaracnoideo basal. Con el espacio subaracnoideo basal. Como están viendo acá también. Rompemos el piso del tercer ventrículo y comunicamos el tercer ventrículo con el espacio subaracnoideo basal. Antes de esto. Pregunto, aquí está. Aquí está. Existen dos clases de hidrocefalia, les decía. La hidrocefalia comunicante, hidrocefalia obstructiva y la hidrocefalia obstructiva llamada también no comunicante. Y la otra hidrocefalia es la hidrocefalia no obstructiva o llamada también comunicante. Obstructiva, ya saben ustedes, ¿dónde va a estar la obstrucción? Puede estar acá, ¿dónde? Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. ¿Se está entendiendo o no? Es decir, hay algo que está obstruyendo en la normal circulación del líquido cefalorraquídeo. Pero hay hidrocefalias que no son, por eso es que se llama también no comunicante, porque no hay comunicación normal del sistema, no hay comunicación normal en la circulación del líquido cefalorraquídeo. En algún lugar está habiendo obstrucción, no se está comunicando el líquido cefalorraquídeo, por eso se llama no comunicante.
Pero hay hidrocefalias que no son obstructivas, es decir, que hay una comunicación normal del líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde estará entonces la lesión en la no obstructiva? Tal vez en los corpúsculos de Paccioni. Sí, ahí está. La lesión está acá. Entonces, la no obstructiva, la lesión está en las granulaciones de Paccioni. Ya. Pregunto, ¿la tercer ventriculostomía para cuál de estas hidrocefalias sirve? ¿Para esta o para esta? Para la obstructiva. Para la obstructiva. Claro que sirve para la obstructiva, para esta. Porque si yo le hago la tercer ventriculostomía a un paciente que tiene una hidrocefalia por lesión en las granulaciones de Paccioni, ¿creen que va a servir o no? Si yo acá, pongan que la lesión está acá, es decir, estamos viendo una lesión acá. Hay una lesión acá. Si yo hago fenestro esto, si yo fenestro el tercer ventrículo, abro esto, y comunico el líquido cefalorraquídeo con el espacio subaracnoideo, ¿va a servir o no? No. No, No. No, pues, porque va a circular, pero va a llegar a las granulaciones de Paccioni y no se va a reabsorber. Por lo tanto, la tercer ventriculostomía no sirve para esta hidrocefalia, para la no obstructiva o comunicante, por lesión de los gránulos de Paccioni. Entonces, la tercer ventriculostomía solamente sirve para la hidrocefalia, ¿cuál? Obstructiva. Para esta. La tercera ventriculostomía es para esta. La tercera ventriculostomía solamente sirve para esta. Tercer ventriculostomía. ¿Se está entendiendo, no? Finalmente, jóvenes, para terminar la clase, hasta acá hemos hablado, perdón, al comienzo debería haberles dicho, pero hasta acá hemos hablado de la hidrocefalia que está aumentando la presión, ¿ya? Se llama hidrocefalia hipertensiva, ¿ya? Hasta acá estamos hablando de las hidrocefalias hipertensivas, las que más vemos en la práctica, esas que tienen clínica de hipertensión endocraneal, náuseas, vómitos, cefalea, edema de papila, y en los niños macrocefalia, ya saben, en los lactantes. Las hidrocefalias que más vemos, rara vez vemos esta hidrocefalia, se llama la hidrocefalia normotensiva. La hidrocefalia normotensiva. La hidrocefalia normotensiva se presenta en los adultos mayores, por eso también se llama la hidrocefalia del adulto mayor, Personas de 60 a 65 años. Pueden ser de 55 años, pero en promedio 60 a 65 años. Por eso se llama hidrocefalia del adulto mayor. ¿Ya? Se llama normotensiva. ¿Por qué? Porque no hay una hipertensión dentro de los ventrículos laterales. Miren, están viendo acá, hay hidrocefalia. Pero esa hidrocefalia no está produciendo una hipertensión. Por eso se llama normotensiva. Por lo tanto, ¿ustedes creen que vaya a tener dolor de cabeza, no? no, No va a tener. No, pues si es normotensiva, no va a tener. Por lo tanto,
¿Cuál es la clínica? No va a tener dolor de cabeza, no va a estar vomitando, no. ¿Cuál es la clínica? La clínica la ha descrito un neurocirujano colombiano. Hacking Adams se llama, el neurocirujano. La triada de Hacking. Hacking es un neurocirujano colombiano. Y a nivel mundial es conocido esta triada de Hacking. ¿Cuál es la triada de Hacking? La triada de Hacking Adams se caracteriza por una triada, les decía, que consiste, acá están viendo. Primero, alteraciones en la marcha. Apraxia de la marcha o ataxia de la marcha. Estos pacientes andan cayéndose, andan equivocándose en su caminar. No tienen una buena caminata. Pierden el equilibrio, se andan cayendo. Caminan de un lado a otro. Por eso se llama ataxia o apraxia de la marcha. Ataxia o apraxia de la marcha. ¿Qué más? Trastornos de la marcha. Estos pacientes tienen alteraciones de sus funciones mentales, alteraciones de la conducta, alteraciones de la memoria, pues, que pueden producir demencia. Cuando hablamos de demencia, les he mencionado, jóvenes, esta entidad, la hidrocefalia normotensiva. Alteraciones en las funciones mentales, alteraciones de la conducta, alteraciones del comportamiento, alteraciones de la memoria que pueden evolucionar a una demencia. Alteraciones de las funciones mentales. Y el tercer componente es que presentan alteración de los esfínteres, incontinencia urinaria, se orina. Y esta triada la ha descrito, les decía, un neurocirujano, Hacking, que conjuntamente con otro neurocirujano le dieron el nombre de hidrocefalia normotensiva, y en honor a estos dos neurocirujanos se conoce con el nombre de la tríada de Hacking Adams. Bueno, cuando vemos estas hidrocefalias, entonces nosotros decimos, puede tratarse, primero tiene que ser un adulto mayor. Y les decía cuál es el mecanismo de producción acá, de la hidrocefalia. La alteración en la reabsorción, les decía, ¿no es cierto? Alteración en la reabsorción de los gránulos de Pacchioni, les decía. Bueno, se llama también hidrocefalia arreabsortiva, que no se puede reabsorber, quiere decir. Hidrocefalia arreabsortiva. Bueno, y bien, primero se tiene que tratar de un adulto mayor, 55, 60 años para adelante. Segundo, que tiene que tener alteraciones de sus funciones mentales, alteraciones de su caminar y con el tiempo alteraciones urinarias, incontinencia urinaria. Le hacemos la tomografía y aparece esto, hidrocefalia. Ya entonces debemos sospechar que es una hidrocefalia normotensiva. Algunas veces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es colocar una válvula, una derivativa, válvula. Esa válvula tiene que ir de los ventrículos laterales hacia la cavidad peritoneal. Esa válvula tiene que ir de los ventrículos laterales a la cavidad peritoneal. ¿Cómo se llama esa derivativa? Ventrículo peritoneal. La que más utilizamos también en las hidrocefalias hipertensivas. Es la misma. Les decía, algunas veces, jóvenes, nosotros podemos ver hidrocefalias, así, aumento del tamaño ventricular, porque el cerebro, vean, mírenme por favor, mírenme, el cerebro empieza ¿a qué? Con el tiempo. Degenerar. En los adultos, estamos hablando de los adultos mayores, 60, 65 años. El cerebrito que está así empieza a achicarse, degenerar. ¿Cómo se llama eso? Atrofia. Atrofia. Atrofiarse. Y la atrofia cerebral, y al tiempo de atrofiarse, los ventrículos van creciendo. Al tiempo de atrofiarse el cerebro, el parénquima cerebral, pues los ventrículos van creciendo, como acá, van aumentando de tamaño. Y algunas veces, jóvenes, nosotros nos vemos en la disyuntiva de decir si es una atrofia cerebral o es una hidrocefalia normotensiva. Entonces,
Para eso, algunas veces, les estaba diciendo, hacemos punciones lumbares evacuadoras. Sacamos líquido cefalorraquídeo. Punciones lumbares. Funciones lumbares evacuadoras. Y si el paciente mejora, entonces decimos, este paciente tiene una hidrocefalia normotensiva y se va a beneficiar colocándole una válvula. Si el paciente mejora, entonces decimos, si mejora, sacando líquido cefalorraquídeo a través de una pele, si mejora, le decimos, este paciente hay que operar, hay que colocarle una derivativa ventrículo peritoneal. Decimos, debe ser una hidrocefalia normotensiva. Entonces las funciones lumbares evacuadoras son también pruebas diagnósticas. Creo que nada más. A ver. Vean, esta es una tomografía. Esta es una hidrocefalia. Esto ya es una hidrocefalia hipertensiva, jóvenes. Hipertensiva. Vean cómo los ventrículos empiezan a dilatarse. ¿Ya? Aquí están los cuernos frontales, aquí está el tercer ventrículo, aquí están los ventrículos, perdón, los cuernos temporales de los ventrículos laterales. ¿Ya? Y el líquido a veces se sale hacia el cerebro, hacia el parénquima cerebral. Se llama transudación transependimaria. Esta manchita negra. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo se está saliendo del ventrículo lateral hacia el parénquima cerebral. Transudación transependimaria. Ya, la próxima clase vamos a hablar de este concepto que se llama la hipertensión endocraneal. Bien, jóvenes, eso es todo en cuanto a hidrocefalia. Espero que hayan aprendido una patología. Les decía, un ratito, un cachito, déjenme un cachito, me estoy olvidando un ratito. Permítanme dar una vueltita. Permítanme dar una vueltita. Eso es. Permítanme estito más. ¿Ya? ¿Saben para qué he hecho eso, no? ¿Para qué he hecho? Para tomar lista, doctor. Correcto. Correcto. Así que ya saben mi sistema de tomar lista. Bueno, jóvenes, les decía, la hidrocefalia es una patología muy frecuente vista en los hospitales de segundo y tercer nivel, de tercer nivel. En el Hospital Santa Bárbara, casi semanalmente estamos operando hidrocefalias. ¿Por qué? Porque tenemos harta neurocisticercosis. Y cuando llevemos neurocisticercosis voy a tocar esta complicación de la hidrocefalia. ¿De acuerdo? Les voy a tocar también. Les he dado tres a nivel de como ejemplos, alteraciones en la reabsorción. ¿Qué ejemplos les he dado? Meningitis, ¿qué más? Hemorragias. Hemorragia subaracnoidea. Correcto. ¿Y dos? ¿Qué más? Hidrocefalia normotensiva. Correcto. Y añadan como cuarto componente, me olvidaba también, como cuarto componente añadan a la neurocisticercosis. La neurocisticercosis tiene harta proteína en el líquido cefalorraquídeo. Y esa harta proteína, ¿saben qué hace? Tapona las granulaciones de Pacchioni. ¿De acuerdo? Entonces les he dado 4 ejemplos de alteraciones en la reabsorción, es decir, de taponaje de las granulaciones de Pacchioni. ¿Se entendió, Ana Beatriz? Sí, Ya. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme, jóvenes?
Doctor, la causa de las hidrocefalias normotensivas sería. En las hidrocefalias normotensivas, les decía, hay una alteración, la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Las proteínas en estas personas mayores, en el líquido cefalorraquídeo, las proteínas en su líquido cefalorraquídeo de estas personas mayores están un poquito más aumentadas. Y al estar un poquito mal aumentadas, entonces taponan las granulaciones de Pacchioni. Y algunas veces estas personas mayores han sufrido traumatismos de cráneo. Han sufrido traumatismos de cráneo, han hecho pequeñas hemorragias subaracnoideas. Y estas pequeñas hemorragias subaracnoideas, ¿qué hacen? Lo que también taponan las granulaciones de Pacchioni. Doctor, Dale. ¿Cuánto de probabilidad hay para que exista una recidiva en casos de una hidrocefalia? ¿Cómo recidiva? A ver, Claro. un poquito. ¿Cuánto de probabilidad hay para que exista una recidiva? O sea, para que vuelva a haber una hidrocefalia en caso que ya se le haya realizado la cirugía. Ah, ya te entiendo. A veces a jóvenes las válvulas se tapan, ya las derivativas se tapan. A veces nunca se tapan y a veces se tapan a los 2, 3, 5 días. ¿De qué depende? Primero, de suerte. Segundo, de la cantidad de proteínas que tiene el líquido cefalorraquídeo. Si esa cantidad de proteínas que tiene el paciente es bastante importante, entonces es muy probable que se vaya a taponar estas válvulas, ¿ya? Entonces depende sobre todo de la cantidad de proteínas que hay en el líquido cefalorraquídeo. Comprenderán que las hidrocefalias en su mayoría son una emergencia, tenemos que operarlos. Si no es ese día, al día siguiente tenemos que operarlo, ¿ya? Y no podemos estar dosificando la cantidad de proteínas que hay en el líquido cefalorraquídeo. Les tomamos una muestra, cuando les operamos, les derivamos del líquido cefalorraquídeo que hay en el ventrículo lateral, vamos y analizamos también la cantidad de proteínas, para que nos sirva como un pronóstico, para ver si acaso se va a taponar o no se va a taponar con el tiempo. ¿Se entendió la pregunta o no? ¿Y la respuesta o no? Sí, está bien, doctor. Doctor, otra preguntita. Dale. Otra preguntita. ¿En qué casos puede haber para que la hidrocefalia desaparezca de una manera inesperada? Por ejemplo, el profesor de la Universidad de Harvard, creo que es Rudolf Stanzi, en colaboración con Deepak Chopra, en su libro de Super Brain, describen que podría, no sé, creo que era mediante, no me acuerdo bien, mediante, creo que era neuroplasticidad y no sé, cosas que esas que mencionaban que podría hacer que la hidrocefalia desaparezca de una manera inesperada o cosas, algo por ahí iba. No, los conceptos de neuroplasticidad se refiere a otra, no tiene nada que ver con las hidrocefalias. Pero algunas veces las hidrocefalias pueden quedar estacionarias. El paciente está en un estado latente, ¿ya? Tiene una hidrocefalia leve. Le hacemos un índice de Evans, me están entendiendo ahora, y decimos está en 0,30, 0,31, es dudoso, lo operamos, no lo operamos. Y el paciente es más, no tiene mucha clínica. ¿Tienes dolor de cabeza? Ayer me dolía, doctor, por eso entraba. ¿Y hoy día te duele? No, no me duele. Y vemos que hay una hidrocefalia leve. Tenemos dudas en si vamos a operarlo o no. Entonces, algunas veces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Les damos un poco de corticoides, ¿ya? Y los vamos viendo. De hecho, también a los pacientes que tienen válvulas, como medida profiláctica, si tienen gran cantidad de proteínas, les damos también corticoides para tratar no es una seguridad, con los corticoides de evitar que esta cantidad de proteínas no obstruya el drenaje, las valvulitas. ¿Se entendió? Está bien, gracias, doctor. Doctor, una consultita. ¿La TAC en una hidrocefalia normotensiva es igual que a la hipertensiva? ¿O cómo es en la normotensiva? Primero, tiene que ser un adulto mayor, ¿no es cierto? Tiene que ser un adulto mayor. Segundo, la hidrocefalia normotensiva en cuanto a la tomografía no es tan
los ventrículos no están tan dilatados como la hipertensiva. ¿Ya? Estamos hablando solamente de tomografía. En la tomografía vemos que si vamos a comparar tomografía de una hipertensiva de una normotensiva, entonces en la normotensiva es una moderada dilatación ventricular, moderada. En cambio en la hipertensiva es casi siempre una hidrocefalia bien importante, que los ventrículos sean bien gordos, bien grandes. Pero la clínica es muy importante, no se olvide. Doctor, una consulta. En la tercera ventriculostomía, ¿qué efectos secundarios se pueden presentar? Ninguno, si lo haces bien. Complicaciones como en cualquier cirugía, que durante la intervención, infecciones, durante la intervención se produzcan en el trayecto algunas veces algunos hematomas intracerebrales. ¿Algo más? Doctor, una pregunta. ¿Por cuánto tiempo tiene un tiempo limitado para colocar las válvulas? Generalmente, a ver, no sé si te entendí, pero te voy a dar las dos respuestas, o las dos preguntas que tal vez quieres hacer. Las hidrocefalias jóvenes son una emergencia, ¿ya? Cuando el paciente está con dolor de cabeza, están con náuseas, vómitos, hay que operar rápido, y sobre todo si tiene edema de papila, hay que operarlo. Hay que operarlo, ya no más, no hay que esperar. Algunas veces les comento que en la espera jóvenes, los pacientes han muerto. Han hecho una hipertensión endocraneal aguda y el paciente se ha muerto. Por lo tanto, cuando hay clínica y sobre todo hay edema de papila, hay un síndrome de hipertensión endocraneal que vamos a ver la próxima clase, por eso tienen que estar presentes. Entonces, y si se ha esperado, se han muerto los pacientes porque han hecho una hipertensión endocraneal aguda y desgraciadamente el paciente no ha tolerado ese tiempo de espera y se muere. Por lo tanto, cuando hay una hidrocefalia, hay que operar a la brevedad posible. No sé si esa era la pregunta. Y respecto a la... Sí, dale. No, o sea, una vez que ya se drena, o sea, mi pregunta era, ¿cuánto tiempo podemos utilizar la válvula OS por vida? Sí, esa era otra respuesta que te iba a dar. Las se les coloca la válvula y la mayor válvula toda la vida. Por el riesgo de las complicaciones son que se pueda obstruir la válvula, que se pueda infectar la válvula, pero toda la vida la válvula el paciente se vuelve, en la mayoría de los casos, válvulodependientes. Es decir, se deja toda la vida esa válvula. ¿Algo más? Gracias, doctor. Ya, ha sido una charla muy participativa, me ha gustado. Nada más, jóvenes, nos vemos la próxima clase el día jueves. Doctor, disculpe, Chao. tenía una consulta, doctor. Dale. Que no entendí la última parte, cuando habló sobre las funciones lumbares evacuadoras. Si mejora era normotensiva, y si no mejoraba es por atrofia del parénquima cerebral. Esa parte no entendí, doctor. Sí, correcto. Correcto. Si no mejora, entonces decimos debe ser una atrofia cerebral. ¿Para qué le vamos a colocar la válvula? Correcto. Bien hecha tu pregunta. Gracias, doctor. Ya, chao, jóvenes, nos vemos. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor.